materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de El Constitucional que se transmite a través de nuestra página de Facebook, Omar Purtosar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y también por cable a través de Cable Más, canal 791. El Constitucional no deja de crecer. Salimos en simultáneo por la web ondadigital.p y por medio de sus cuentas de Facebook y de YouTube, Onda Digital Perú. Pero ojo, la cosa no queda ahí. Nuestro programa sale también a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia en materia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. ¿Para qué quieres más? Les agradecemos a quienes nos siguen semanalmente en esta aventura. Si comparten nuestro material, si nos regalan su like o sus estrellas, podrán ayudarnos a llegar a más gente. Pero el aporte más significativo que pueden realizar es incorporarse como colaboradores de nuestra página Omar.sar, entre quienes vamos a sortear un ejemplar de nuestro libro que ya está por salir. Hoy continuamos con la serie de análisis del nuevo Código Procesal Constitucional, desarrollando el contenido del título primero en lo relacionado con tres temas que son de la máxima trascendencia. En primer lugar, el de las medidas cautelares, el de los recursos y el de la ejecución de las sentencias. Cuando concluyamos esta tarea que estamos desarrollando, habremos puesto a disposición de todos ustedes un Código Procesal Constitucional comentado completo. Por ahora hemos ido analizando las disposiciones del título preliminar y luego las disposiciones del título primero en sus disposiciones generales. Ahora vamos a analizar las medidas cautelares, los recursos y la ejecución de las sentencias, y en la próxima sesión analizaremos el título segundo relacionado con el proceso de habeas corpus. Pero vamos a comenzar con nuestra tarea de hoy. ¿No? Decíamos, el título 1, ¿sí?, comienza con las disposiciones generales que analizamos la semana anterior.
hemos visto todo este tema de cuándo se declara la improcedencia, hemos visto cuáles son las causales de improcedencia, el amparo contra resoluciones judiciales, el amparo contra normas. Todo esto es la primera parte del título 1, las disposiciones generales que analizamos en la clase anterior. Pero este título 1 incluye también este tema de las medidas cautelares, que es por donde habremos de comenzar. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, de habeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de este código. Entonces, admite la procedencia de medidas cautelares. Ojo, el mismo artículo, este mismo artículo 18 que estamos comentando, precisa que la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el perjuicio que se pueda ocasionar. El juez, continúa, atendiendo los requisitos, dictará la medida cautelar sin correr traslado al demandado. La ejecución dependerá del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. Entonces, las medidas cautelares que el juez puede conceder en todo o en parte, de acuerdo con la necesidad de aseguramiento del resultado del proceso, si esta es específicamente su finalidad, ¿verdad? Es decir, una medida cautelar tiene sentido para asegurar que cuando se dicte sentencia, si ésta fuera estimatoria, pudiera ser efectivamente cumplida, ¿no? Es decir, pretenden las medidas cautelares asegurar el resultado del proceso. Y las medidas cautelares pueden ser medidas de no innovar, es decir, aquellas que están orientadas a conservar el estado de cosas tal como se encuentra actualmente, o puede tratarse de medidas innovativas, por ejemplo, aquellas que pretenden cambiar el estado de cosas presente. Por ejemplo, en el caso de los peajes, se dictó una medida cautelar respecto de la ley, suspendiendo el efecto de la ley que imponía la suspensión del cobro. Entonces, esa medida era una medida innovativa, cambiaba la situación y, en tanto que la ley prohibía cobrar, la medida cautelar autorizaba el cobro. Una medida de no innovar, en cambio, es una medida que pretende conservar el estado de cosas presente. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo solicitó que no se excluyera al expresidente Vizcarra del cargo en un proceso competencial a fin de poder asegurar el resultado del proceso. Esa que pretendía en su momento el Poder Ejecutivo, que fue declarada improcedente, era una medida de no innovar, pretendía conservar el estado de cosas. El legislador establece que el juez que acuerde una medida cautelar debe atender al principio de reversibilidad, es decir, debe tomar en cuenta la posibilidad de que se restablezcan las cosas anterior al estado anterior a que se haya dictado la medida cautelar, ¿no? Esto es especialmente importante respecto de las medidas innovativas, ¿correcto? Es mucho menos significativo esta necesidad cuando se trata de medidas de no innovar, pero cuando el juez decide cambiar la situación, ¿sí?, tiene que tener en cuenta la posibilidad de restablecer las cosas al estado anterior que él modificó, ¿no? Y debe tomar en cuenta también el orden público y además el perjuicio que pueda ocasionar. Luego vamos a ver qué sucede con los perjuicios que se hubieran ocasionado frente a sentencias que terminen siendo denegatorias. Más adelante lo vamos a ver, el Código regula en el artículo 20 específicamente este aspecto. ¿Sí?
Y claro, como está regulando las medidas cautelares que se pueden interponer en los procesos de amparo, de habeas corpus, de amparo, de habeas data y de cumplimiento, y no incluye el habeas corpus porque el habeas corpus tiene una ejecución inmediata dispuesta para el caso de afectación de la libertad personal y de la integridad. El trámite del habeas corpus, nos vamos a detener específicamente en ello en la próxima clase cuando analicemos el título segundo del Código Procesal Constitucional, que se refiere específicamente a este proceso constitucional. ¿Correcto? Ahora bien, el artículo 19, ¿sí?, precisa cuáles son los requisitos que se deben cumplir para obtener una medida cautelar. Y estos son los siguientes, que además no son diferentes de los que existen, de los que se requieren en el ámbito procesal civil, ¿no? Primer requisito para solicitar una medida cautelar: apariencia de derecho. Apariencia de derecho. Esto implica verosimilitud, es decir, quien solicita la medida cautelar debe demostrar que es verosímil su pretensión, que todo parece indicar que se ha producido efectivamente la vulneración del derecho que él está alegando en la demanda. ¿Correcto? Es decir, no se pretende determinar lo verdadero, sino que nos mantenemos en el ámbito de la opinión. Como es obvio, la verosimilitud es preprobatoria, supone una convicción sumaria que se decide antes de valorar los medios probatorios que servirán obviamente para resolver el fondo del asunto. A la hora de decidir la controversia de fondo, a la hora de dictar sentencia, obviamente tienen que haberse valorado los medios probatorios y tiene que haber una convicción definitiva. Pero eso no es lo que se requiere a la hora de decidir en torno a las medidas cautelares. Se requiere una convicción sumaria y preprobatoria. Entonces, para evaluar la apariencia de derecho se deben tomar en cuenta las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia. En latín han llamado a este requisito fumus bonis iuris, humo de buen derecho. ¿Correcto? Apariencia. No se requiere convicción, no es la sentencia, no supone el nivel de convicción que requiere declarar fundada la demanda, sino un nivel preprobatorio. Primer requisito, entonces, apariencia de derecho. Segundo requisito, peligro en la demora. Además de que el solicitante demuestre que tendría un derecho, se requiere que acredite, además, que no se puede esperar hasta que se decida el fondo del asunto. Justamente porque las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el resultado del proceso, debe encontrarse dicho resultado en juego para que tenga sentido adelantar un juicio preliminar a nivel de verosimilitud, como decíamos antes. Si no se demuestra que es urgente, que tiene que ser decidido ahora mismo, porque si no, no tendrá sentido la sentencia, entonces, pues que espere a la sentencia. Y ya no hacemos juicios anticipados, sino que el juez se pronuncia sobre el fondo del asunto en el momento oportuno, valorando los medios probatorios sin anticipar juicio. ¿Correcto? Debe demostrar apariencia de derecho y que no se puede esperar, que existe un peligro en la demora. Además de estos dos requisitos, debe demostrar que la medida cautelar que pretende es adecuada en el sentido de que resulta idónea para la finalidad de aseguramiento del resultado del proceso que persigue, demostrándose además que resulta proporcionada. ¿Correcto? Entonces tiene que tratarse de una medida que resulte adecuada a la naturaleza de la pretensión, a aquello que se discute y a aquello que pretende asegurar. ¿Correcto? Entonces, decíamos, los jueces pueden conceder medidas cautelares, pueden ser medidas innovativas o de no innovar, tienen que tomar en cuenta la irreversibilidad, el orden público, eventualmente el perjuicio que pudiera ocasionar. Además, estas medidas cautelares, como vamos a ver ahora al analizar el trámite, se conceden sin correr traslado al demandado y naturalmente su ejecución dependerá del contenido de la pretensión.
¿Correcto? Muy bien. El demandante puede presentar su solicitud cautelar y con esta se forma un cuadernillo separado del cuadernillo principal, es decir, tramita en un incidente separado la medida cautelar, ¿no? Y esa medida cautelar se puede solicitar en cualquier momento del proceso, pero en todo caso antes de la sentencia. No puede ser antes de la demanda, no puede ser antes de la demanda. Ahora vamos a explicar por qué. Puede ser con la demanda, conjuntamente con la demanda sí se puede, correcto. Puede ser en cualquier momento del proceso, eventualmente antes de la audiencia única o después de esta, incluso en cualquier momento del proceso, pero en todo caso antes de la sentencia. Una vez que se dicte sentencia ya se tratará de una medida ejecutiva, lo vamos a ver luego. En los procesos constitucionales, entonces, no se admiten medidas anticipadas o fuera del proceso. El artículo 19 del Código Procesal Constitucional estableció que en el ámbito de los procesos constitucionales no se aplica supletoriamente las siguientes disposiciones del Código Procesal Civil. Miren, estas que voy a mencionar no se aplican a los procesos constitucionales. No se aplican los artículos 618 ni el artículo 636 del Código Procesal Civil. ¿A qué se refieren estos dos artículos? Pues a la medida anticipada y a la medida fuera del proceso. Entonces queda claro que en nuestro caso la medida cautelar, solo puede presentarse como el primer momento en el que puede presentarse es luego de presentada la demanda. Inmediatamente se presenta. En todo caso, si van con dos escritos, esto para practicantes, si van con dos escritos, uno tiene una medida cautelar y otro tiene una demanda, por favor, presenten primero la demanda, porque si presentan primero la medida cautelar queda como una medida antes de la demanda, ¿correcto? Entonces le van a desestimar la medida cautelar, ¿sí? Primero la demanda y después la medida cautelar. Tampoco se aplican a los procesos constitucionales los artículos 621 y 630, que se refieren a las sanciones por medidas innecesarias y a la cancelación, porque el Código tiene sus propias reglas de cancelación de las medidas cautelares, y tampoco se aplican los artículos 642 al 672, que se refieren a las medidas cautelares específicas de los procesos civiles, ¿sí? Entonces, como podrán apreciar, no se excluye el requisito de contracautela, ¿sí? Pero atendiendo a la gratuidad que rige en el ámbito de los procesos constitucionales, si ésta se exigiera, solo podría ser juratoria y no una caución real, salvo el caso de la exclusión que vimos al analizar la clase del título preliminar, los principios procesales. Decíamos, la gratuidad opera en los procesos constitucionales, pero han excluido de este ámbito de la gratuidad a aquellos procesos de amparo, 1, en los que el demandante sea una persona jurídica, 2, y en la que se cuestione resoluciones judiciales, 3. Así que, en este caso, eventualmente, la caución que se vaya a imponer, que se pudiera imponer, eventualmente podría ser también una caución real. Amparo, persona jurídica, resolución judicial. Obviamente, si ya se ha dictado sentencia, ya no estaremos ante medidas cautelares, sino ante medidas de ejecución. Ya sea que se trate de la actuación inmediata de la sentencia recurrida, que es a lo que se refiere el artículo 26 del Código Procesal Constitucional vigente, o de la ejecución de la sentencia firme, que se encuentra regulado en el artículo 28, que son temas que vamos a analizar más adelante en este mismo programa. ¿Correcto? Las medidas cautelares en los procesos constitucionales, como en los civiles, se conceden sin traslado, es decir, el juez recibe la solicitud cautelar y la resolución siguiente es la decisión sobre la medida cautelar, ¿sí? Se conceden sin traslado y además la apelación se concede sin efecto suspensivo. ¿Correcto? Esta es la regla general. Las medidas cautelares se conceden sin traslado y la apelación se concede sin efecto suspensivo. Es decir, se mantiene la ejecución de lo cautelarmente decidido mientras tramita la apelación que el demandado pudo haber interpuesto contra la medida cautelar.
el juez resuelve la medida cautelar tomando en cuenta tan solo la solicitud y mientras tramita la apelación, insisto, se continúa ejecutando lo cautelarmente decidido. Pero hay una excepción a esta regla. Si para conceder la medida cautelar se ejerció el control difuso en el contexto de un amparo contra una norma legal, como el caso de los peajes que traíamos a colación hace un rato, a propósito, entonces la apelación se concederá con efecto suspensivo, ¿sí? Entonces, la regla de la apelación es apelación sin efecto suspensivo. Se continúa ejecutando lo cautelarmente decidido, salvo que el juez haya concedido la medida cautelar ejerciendo el control difuso en el contexto de un amparo contra una norma legal, en cuyo caso entonces la apelación se concederá con efecto suspensivo. En este caso, esto implica que mientras tramita la apelación, la norma continuará aplicándose. Entonces, cuando apeló el demandado, en el caso de los peajes, de la medida cautelar que autorizaba continuar cobrando los peajes, esa apelación supuso una suspensión de la medida cautelar y por lo tanto un regreso de la prohibición de cobrar, ¿verdad? Por último, hay que mencionar que cuando la sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada, se extingue la medida cautelar. Pero las consecuencias son diferentes según se trate de una sentencia estimatoria, es decir, aquella que le da la razón al demandante que obtuvo la medida cautelar, o si por el contrario la sentencia es desestimatoria y rechaza la demanda. ¿Correcto? Aquí tenemos dos escenarios separados a la hora de concluir, de extinguir la medida cautelar. Si el juez o la sala declara fundada la demanda, la medida cautelar se transforma en medida ejecutiva, ¿correcto? Y los efectos que se dispusieron en su momento de modo cautelar permanecen en el tiempo, ya sea hasta que se restablezca al demandante en su derecho o hasta que el juez la modifique o la extinga, ¿correcto? Así que la regla es, si el demandante presentó su demanda y su medida cautelar, obtuvo su medida cautelar y luego se declaró fundada la demanda, entonces esto que originalmente constituía una medida cautelar se transforma, se convierte de pleno derecho en medida ejecutiva y continúa ejecutándose salvo que el juez la modifique, ¿correcto? Muy bien. Si la sentencia, en cambio, declara infundada la demanda, es decir, rechaza la demanda, se fijan las costas y costos al demandante que solicitó la medida cautelar. Pero además de imponerle las costas y costos por mandato legal, el afectado puede solicitar también la declaración de responsabilidad. Y si el juez entiende que existió una actuación maliciosa de quien solicitó la medida cautelar, podrá imponerle el pago de una indemnización de daños y eventualmente a este pago de la indemnización de daños por la medida maliciosa que solicitó, puede añadirle el deber de pagar una multa, ¿correcto? Entonces, el legislador establece cuáles son las consecuencias de haber solicitado una medida cautelar que se concediera y luego fuera rechazada la demanda. En ese caso se le impondrán las costas y costos y eventualmente los daños, si es que hay declaración de responsabilidad, y además se puede imponer una multa. Aquí hemos cerrado los 3 artículos que se refieren, 18, 19 y 20, que se refieren a las medidas cautelares. El segundo tema que nos proponemos abordar en la sesión de hoy es el relacionado con los recursos, ¿correcto? ¿Cuáles son los recursos que pueden interponerse en los procesos de tutela de derechos? Recuerden que estamos analizando el título primero que se refiere a las disposiciones generales aplicables a los procesos de tutela de derechos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los recursos. En primer lugar tenemos el recurso de apelación, que es el recurso ordinario por excelencia, el recurso que permite la revisión de lo decidido.
1 recurso de apelación. En segundo lugar, tenemos una modalidad del recurso de apelación que se aplica exclusivamente en el ámbito de la ejecución de las sentencias, que es el recurso de apelación por salto. Pero este recurso de apelación por salto solo entra en juego a la hora de la ejecución de las sentencias. Ahora los vamos a desarrollar cada uno, por supuesto. En tercer lugar, tenemos el recurso de agravio constitucional contra las resoluciones denegatorias de segundo grado, como establece el constituyente en el segundo inciso del artículo 202 de la Constitución. Y por último, en cuarto lugar, tenemos el recurso de queja, que procede por la denegatoria de cualquiera de los tres anteriores, ya sea de la apelación por salto para la ejecución o del recurso de agravio constitucional. Si deniegan cualquiera de estos, se puede interponer una queja contra la resolución denegatoria. Vamos a ver. El recurso de apelación en los procesos constitucionales de tutela de derechos procede contra las resoluciones que las partes consideran que las agravia, dice el artículo 21 del Código Procesal Constitucional. Es decir, se puede impugnar cualquier resolución, salvo aquellas que expresamente dice que no son apelables. Esa es la regla, el apelante debe demostrar el agravio. El plazo para interponer el recurso de apelación es de 2 días en el habeas corpus y de 3 en el amparo, así que tengan mucho cuidado, ¿sí? Tienen plazos diferenciados, 2 días en el habeas corpus, 3 días en el amparo. Habeas data o cumplimiento, ¿sí? El plazo del amparo, el plazo de 3 días se aplica también a los procesos de habeas data y de cumplimiento. Y además, de acuerdo con lo que ha establecido el nuevo código, la fundamentación de estos recursos, de este recurso de apelación, se lleva a cabo ante el superior, ¿correcto? Ante el superior. Salvo la excepción que está prevista en el artículo 22 respecto del proceso de habeas corpus. El plazo, entonces, decíamos, es de 2 y de 3 días. Naturalmente que que es el recurso ordinario, que materializa el derecho a la pluralidad de instancia garantizado en el artículo 139.6 de la Constitución, puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, independientemente de cuál sea el sentido de la sentencia, y eventualmente puede ser interpuesto por las dos partes, ¿sí? Y esto sucederá en el caso en el que la sentencia hubiese declarado fundada en parte una demanda de amparo, por ejemplo, ¿no? Recordarán ustedes, el expresidente Alan García presentó una demanda por vulneración de su derecho en el ámbito de una investigación parlamentaria y solicitaba que la consecuencia de esa vulneración sea su exclusión del proceso. El juez declaró fundada en parte la demanda en el sentido de que efectivamente la megacomisión había vulnerado el debido proceso, pero denegó la medida cautelar en el extremo que pretendía que lo excluyan de la investigación. En consecuencia, el señor García apeló la resolución en cuanto no lo habían excluido y el Congreso apeló la resolución en cuanto sostenía que el trámite de la megacomisión había vulnerado el debido proceso. ¿Se entiende? Así que puede apelar cualquiera de las partes, cualquiera sea el sentido, y eventualmente las dos si es que la demanda fue declarada fundada en parte, cada una por lo que le agravie. Hasta aquí, entonces, el primero de los recursos, el recurso de apelación. De acuerdo con el artículo 22, es apelable cualquier resolución que las partes consideren que les produce agravio, como ya mencionábamos antes, ¿no? Ahora bien, el legislador introdujo en el Código una modalidad de este recurso de apelación que había sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Efectivamente, en el expediente 4/2009 se estableció que cuando el juez de primera instancia rechazara la solicitud de ejecución de la sentencia, la apelación debía concederse por salto, es decir, omitiendo el trámite ante la sala, y en ese caso la correcta ejecución de la sentencia entonces ya no sería controlado por el superior, sino que sería controlado directamente por el Tribunal Constitucional, ¿sí? Debe quedar claro que la apelación por salto solo es aplicable en el ámbito de la ejecución de las sentencias cuando el juez de primera instancia hubiere desestimado la solicitud de ejecución.
El legislador incorpora en el código dos excepciones a esta regla de apelación por salto y por lo tanto serían casos en los que la apelación ya no se elevaría al Tribunal Constitucional, sino que se elevaría a la Sala. ¿Cuáles son estas excepciones a la procedencia de la apelación por salto? Uno, cuando el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o de jubilación de los devengados o de los reintegros, de los intereses, de las costas o de los costos. En estos casos, en discusiones de pensiones, de intereses, de costas, etc., entonces no procede la apelación por salto. Procede la apelación, si se refiere a estas materias, la cuestión respecto de la que se deniega la apelación, entonces esa ejecución de sentencia será de conocimiento de la Sala Superior. También será de conocimiento de la Sala Superior porque no procede la apelación por salto cuando el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende establece de forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo. Recuerden ustedes que la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución establece que aquellos derechos que exijan mayores gastos serán atendidos progresivamente. Por lo tanto, una sentencia es perfectamente posible que pudiera tener un alcance progresivo, ya que el juez dispusiere que se fueran alcanzando metas sucesivas y progresos en la satisfacción del derecho al que se refiere a la demanda. Por otra parte, ya tenemos analizados dos recursos, o uno y su modalidad, ¿no? Es decir, tenemos el recurso de apelación en primer lugar y en segundo lugar, solo en el ámbito de la ejecución y con la excepción que hemos señalado, el recurso de apelación por salto. En tercer lugar, tenemos el recurso de agravio constitucional. El recurso de agravio constitucional que procede contra algunas resoluciones de segundo grado. Tienen que ser de segundo grado. Y digo solo algunas porque el inciso segundo del artículo 202 de la Constitución, al que hacíamos referencia, establece que el Tribunal Constitucional conoce de las resoluciones, y cito, denegatorias, recaídas en los procesos de tutela de derechos, es decir, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. En este caso, como en el de como en la apelación, la sustentación del recurso se presenta también ante el superior, es decir, ante el Tribunal Constitucional, y en este caso el recurso de agravio constitucional debe ser interpuesto dentro de los 10 días de notificada la resolución denegatoria de la demanda, ¿correcto? Ya sea que la declare infundada o que la declare improcedente. No procede el recurso de agravio constitucional cuando se trate de resoluciones que declaran inadmisible la demanda o que declaren la nulidad de lo actuado en la instancia previa. Si se trata de nulidad de lo actuado, entonces debe regresar al juez de primera instancia, a quien conoció en primera instancia. ¿Correcto? Y en estos casos, obviamente, no procede el recurso de agravio constitucional. Además, hay que tener en cuenta que la exigencia constitucional es la de que se trate de resoluciones denegatorias, pero como ya explicamos en alguna clase anterior, en algún programa previo del Constitucional, el Tribunal Constitucional ha añadido 3 modalidades extraordinarias del recurso de agravio constitucional por medio de su jurisprudencia. Y es el caso cuando se trate de sentencias estimatorias del Poder Judicial que favorecen a personas imputadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, por delito de lavado de activos o por delito de terrorismo. Esto sucedió en los expedientes 2663-2009, habeas corpus, en 2748-2010, habeas corpus, y en 1711-2014, habeas corpus. El artículo 24 del Código Procesal Constitucional trae una novedad relevante, toda vez que impone que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa y añade que la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional, y esta previsión
colisiona con lo establecido por el tribunal en el expediente 987 de 2014 de amparo, es decir, en el precedente Vázquez Romero. Vamos a hacer una pausa ahora y a continuación continuamos con el recurso de queja, que es lo que nos falta en relación con los recursos, y vemos la ejecución de las sentencias y la actuación inmediata de la sentencia recurrida. No se vayan, hacemos una pausa y regresamos. Los lunes de 8 a 10 de la noche. Contraste. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Los esperamos. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Constitucional, estamos analizando los recursos que se pueden interponer en los procesos de tutela de derechos. Habíamos analizado la apelación ordinaria, habíamos analizado la apelación por salto, habíamos analizado el recurso de agravio constitucional y sus excepciones, y también vamos a analizar ahora el último de los recursos, que es el recurso de queja. Correcto, que procede contra la resolución que deniega cualquiera de los anteriores, la apelación, pero también, aunque no lo mencione el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, procede cuando se rechaza el recurso de agravio constitucional. Como toda queja, se interpone directamente ante el superior. Aquí hay que tener atención. Obviamente, si se trata del recurso de apelación, de la resolución del juez de primera instancia, del juez especializado, la apelación no se va a interponer ante la sala no tiene el expediente, se interpone la apelación ante el juez especializado. Este será el que evalúe si reúne los requisitos, si fue presentado dentro del plazo, etc., y eleva el expediente al superior. Luego el superior lo resolverá. Correcto, pero la apelación se interpone ante el juez. La apelación por salto se interpone ante el juez. El recurso de agravio constitucional se interpone ante la sala, porque tiene que ser en pronunciamiento de segundo grado, o ante la Corte Suprema, porque el amparo contra resoluciones judiciales tramita originariamente ante las salas y la apelación es ante la Corte Suprema. Por lo tanto, el recurso de agravio constitucional, cuando se trate del proceso de amparo contra resolución judicial, deberá interponerse ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que es quien conoció en segunda instancia. Entonces, eso no sucede con la queja se interpone directamente ante el superior, que será la sala
si es el recurso de apelación ordinario. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si quien lo denegó es la Sala en un amparo contra resoluciones judiciales. O será el Tribunal Constitucional si se trata de una queja por la denegatoria del recurso de agravio constitucional. ¿Correcto? El plazo para plantear la queja es de 3 días siguientes a la notificación de la denegatoria del recurso. A diferencia de lo que sucede con la apelación y con el recurso de agravio constitucional, el escrito de la queja debe contener la fundamentación. Este sí debe contener la fundamentación. ¿Por qué? Porque se presenta directamente ante el superior, que es quien debe resolver la controversia, ¿no? Y además, no solo que se debe alegar sobre por qué razón es incorrecto el rechazo del recurso, sino que se deben anexar las piezas necesarias para que el superior pueda resolver el asunto. ¿Y cuáles son esas piezas necesarias? El quejoso debe acompañar la notificación de la resolución impugnada, aquella contra la que interpuso el recurso para saber si está en el plazo o no, la copia del recurso rechazado, la resolución denegatoria y todas las notificaciones de estos actos para poder conocer exactamente la secuencia de hechos, de alegatos y de plazos que se observaron en cada caso, ¿correcto? Así que debe adjuntar, repito, la notificación de la resolución impugnada, la copia del recurso rechazado, la resolución denegatoria y las notificaciones. Naturalmente que si el juez superior o el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema declaran fundada la queja, supondrá que ordene a la sala o al órgano inferior, al juez, el envío del expediente dentro del 3er día, ahora sí para resolver el fondo del asunto. ¿Correcto? Así que con esto dejamos tratado los 4 recursos que están previstos en el Código Procesal Constitucional. El recurso de apelación, la apelación por salto en fase de ejecución, el recurso de agravio constitucional y el recurso de queja. El último tema que vamos a abordar en el programa de hoy y con el que vamos a cerrar el título preliminar del Código Procesal Constitucional es el de la actuación inmediata de las sentencias recurridas, por un lado, y el de la ejecución de las sentencias firmes, por el otro. El derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones judiciales forma parte del derecho fundamental a la tutela procesal efectiva, ¿verdad? Tutela procesal comprende 3 elementos: acceso a la jurisdicción, juzgamiento conforme al debido proceso, pero la tutela procesal no se acaba allí, se requiere en tercer lugar que las resoluciones se cumplan en la práctica, por eso mismo lleva el título de efectiva, ¿verdad? Entonces, tutela procesal supone acceso, juzgamiento conforme al debido proceso y ejecución de lo decidido. Esta última parte es la que interesa en este momento. El derecho a la tutela procesal se encuentra además expresamente enumerado en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, en el que se menciona que ninguna autoridad puede dejar sin efecto las resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada y además añade por último, ni retardar su ejecución. El Código Procesal Constitucional contiene 2 artículos que se vinculan con la ejecución de las sentencias. El artículo 26, titulado Actuación de sentencia, y el artículo 27, que se refiere a la ejecución de la sentencia. Vamos a ver esto por separado. El artículo 26 establece que la sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata. Entonces, cuando hablamos de actuación, y esto es diferente de ejecución de sentencia, es porque cuando hablamos de la actuación nos estamos refiriendo a una sentencia que ha sido impugnada, es decir, no se trata de una sentencia firme. En cambio, cuando hablamos de la ejecución de la sentencia, estamos hablando ahora sí propiamente de la ejecución de la sentencia firme. El artículo 26, entonces, se refiere a las sentencias recurridas, a la actuación inmediata, al cumplimiento, a la ejecución
pero de las sentencias recurridas. Esta idea de actuación inmediata quiere decir que debe cumplirse con lo allí resuelto, aun cuando se hubiera interpuesto un recurso impugnatorio, como el de apelación mencionábamos. Pero ojo, porque el citado artículo añade que esa actuación inmediata se producirá si el juez estima que no se generará una situación de irreversibilidad ni ocasionará daños desproporcionados al demandado. De modo que el artículo 26 habilita la posibilidad de que el juzgado no disponga la actuación inmediata de la sentencia. Además, el legislador precisa el alcance de esa actuación inmediata de la sentencia recurrida al establecer en el artículo 26 que ésta es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución. Entonces, ¿a quién se solicita la actuación inmediata de la sentencia? A quien emitió esa sentencia contra la que el demandado interpuso su recurso. Y el recurso continuará su trámite. Por último, el Código Procesal Constitucional añade que la resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso. Esto quiere decir que si el juez decidió que debía cumplirse lo decidido mientras tramita la apelación, esta resolución no puede ser también apelada. Recuerdan ustedes que dijimos al analizar el artículo 22 que el recurso procedía contra cualquier resolución que produzca agravio, pero excluyendo aquellas resoluciones que el legislador hubiese decidido que eran inimpugnables. Por ejemplo, esta incluida en el artículo 22. Está en el artículo 26, del Código Procesal Constitucional. Ahora bien, el legislador no mencionó en este artículo 26 cuáles serían las medidas a las que el juez podría recurrir para garantizar esta actuación inmediata de la sentencia. Recordemos que el artículo 22 del Código Procesal Constitucional derogado, que se refería a este mismo tema, incluía multas fijas y acumulativas e incluso se podía disponer la destitución del funcionario responsable, pero en la legislación vigente no existe una previsión de esta naturaleza, ¿correcto? Así que se ha de alguna manera debilitado las herramientas con las que cuentan los jueces. Habrá que ver cómo en el ámbito de la jurisprudencia resultan aplicadas estas disposiciones. Esto es lo relacionado con la actuación inmediata de la sentencia. Por otra parte, el artículo 27, es decir, el artículo siguiente del Código Procesal Constitucional, se refiere a una cosa distinta que aquella a la que se refiere el artículo 26, ya que regula la ejecución de la sentencia firme, es decir, aquella que es definitiva, ya sea porque es una sentencia estimatoria de la Sala Superior del Poder Judicial o de la Corte Suprema, contra las que no procede el recurso de agravio constitucional, como ya señalábamos antes, por mandato constitucional, o una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional. En este caso también estaremos ante una sentencia firme, ¿correcto? El Código Procesal Constitucional precisa que las sentencias dictadas por los jueces tienen prevalencia sobre las de otros órganos jurisdiccionales, y añade que para el cumplimiento de las sentencias y de acuerdo con el contenido específico del mandato y la magnitud del agravio constitucional, el juez debe adoptar medidas como las siguientes. Primero, debe velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos. Es muy importante que los jueces precisen cuál es el alcance exacto de la sentencia a fin de que se minimicen las discusiones que se vayan a presentar en fase de ejecución, por cuanto se debe garantizar que la sentencia se cumpla, dice el Código, en sus propios términos, ¿correcto? El juez debe actuar, dice el Código, con la prudencia e imperatividad que las circunstancias del caso impongan. Y si el demandado no cumple con el mandato, el juez constitucional remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones, esto es decir, eventualmente formalice el proceso denuncia penal por la
comisión de delitos que el desacato pudiere suponer. También puede disponer el inicio de procedimientos disciplinarios de funcionarios y servidores públicos ante la entidad que corresponda para su destitución. Así que el camino en el que ha pensado el legislador eliminó las multas y pensó en un camino mucho más punitivo, ¿sí? Denuncia ante el Ministerio Público y denuncia ante el órgano que puede llevar a cabo la destitución del funcionario. Si el cumplimiento de la sentencia, dice además el Código Procesal Constitucional en el numeral 2 de este artículo 27, depende de varias voluntades y si no se acata en el plazo de 5 días, el juez remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones y el Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la entidad y los que resulten responsables, pudiendo exigir su prisión preventiva, añade el legislador. Punición es lo que tiene en mente. 3. Si el cumplimiento de la sentencia depende de previsiones contenidas en el presupuesto, esto es decir, son medidas que requieren ejecución presupuestal, gasto público, o presupuestos de entidades estatales, la parte vencedora puede pedir al juez que modifique la ejecución material de la sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria que cause igual satisfacción a su derecho conculcado. Esto es decir, a petición de parte, el juez podría, cuando se trate de ejecución de medidas que requieran gasto público, ¿no?, podría adecuar la sentencia a pedido del interesado. El juez corre traslado, ¿no?, en este caso, del pedido y escucha a la parte vencida decidiendo lo que corresponda, dice el Código. Si el juez acepta la fórmula sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo establezca, el cual es impugnable con efecto suspensivo. Entonces, se puede modificar esta sentencia previo traslado en un auto que es impugnable, pero la apelación procede con efecto suspensivo. La ejecución por sustitución implica que el juez aduce los apremios a su logro y que se deje sin efecto los emitidos. Así que tenemos aquí una serie de medidas orientadas a la ejecución de la sentencia firme, ¿sí? El juez, además, para el cumplimiento de las medidas, puede optar de oficio o a pedido de parte por otras medidas de ejecución, como son la remoción, destrucción de cosas, dice el Código, objetos o edificaciones, paralización de obras, entre otras técnicas de ejecución que el juez considere necesarias, así como también cualquier otra decisión o medida que sea proporcional y razonable para la preservación, restitución y protección de los derechos constitucionales objeto del proceso. Entonces, aquí en esta última frase, el legislador abre la posibilidad de que se pudieran adoptar otras medidas, que no sean las específicamente incorporadas, sino que sean otro tipo de medidas que resulten naturalmente idóneas para la finalidad de cumplimiento de la sentencia y que resulten proporcionadas también, ¿no? Por último, el Código Procesal Constitucional precisa que en los procesos de habeas corpus, las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen. Con esto hemos analizado el supuesto de actuación inmediata de sentencias recurridas y en el artículo 26 y la ejecución de las sentencias en el artículo 27. Por último, y con esto vamos a cerrar el programa de hoy, el título primero se cierra con el régimen de las costas y costos, en el artículo 28. El Código Procesal Constitucional establece que si quien pierde el proceso es el demandado, este paga las costas y costos. Así que en este punto está regulado de la misma manera que en el Código Procesal Civil. Pero el Código Procesal Civil establece una regla genérica que es la de el que pierde paga. En el ámbito constitucional, en cambio,
el demandante vencido solo estará obligado a pagar costas y costos cuando se demuestre que ha operado, que ha litigado con manifiesta temeridad. ¿Correcto? Entonces, aquel demandante que presentó una demanda y finalmente el órgano jurisdiccional no comparte su criterio interpretativo de la disposición y desestima la demanda, en ese caso el juez puede no imponer las costas. Lo hará si es que entiende que el demandante actuó con evidente malicia o con temeridad procesal. Por ejemplo, si la demanda de amparo tenía como única finalidad demorar la ejecución de un desalojo o del cumplimiento de una resolución judicial, por dar un ejemplo. Si esto se demostrare, entonces el juez podrá imponer las costas al demandante vencido. Pero, insisto, no, la regla general no es como en el Código Procesal Civil, la de el que pierde paga, sino el demandado que pierde paga siempre y el demandante que pierde solo paga cuando se advierta que exista manifiesta temeridad. Bueno, muy bien, vamos a dejar aquí nuestra clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con sus estrellas. Recuerden incorporarse como colaboradores de nuestra página omar.sar y los esperamos la próxima semana en una nueva transmisión de El Constitucional para analizar el proceso de habeas corpus. Nos vemos. Un abrazo.